El mensaje de esta noche se llama una alma devaluada por sí misma. Una alma devaluada por sí misma. Qué tremendo es cuando el ser humano empieza a sentirse devaluado. Y voy a hablar una gran realidad en esta noche, hermanos. Una realidad que muchas personas están experimentando ahora mismo. Una situación terrible donde muchas personas se encuentran dentro de esa situación y ya le han perdido y ya no sienten valor hacia sí mismos. Y oiga, a mí me da tristeza. Últimamente yo he meditado un poco sobre esto y me da tristeza, hermanos, cuando el creyente, cuando el cristiano ya no siente valor a sí mismo. Él mismo se va autodevaluando, él mismo se va devaluando. No es que Dios lo devalúe, sino él mismo le va perdiendo interés, le va perdiendo, ya no hay preocupación por el bienestar de su alma. Y esto está tremendo, hermano, porque a consecuencia de eso muchas personas se alejan de la iglesia, dejan de venir a los cultos. ¿Y qué es lo que uno puede entender como pastor? Que realmente ya no tienen valor para ellos mismos. Ya no sienten el valor suficiente para su alma, para preocuparse por la salvación de su alma. La persona que se aleja y se aparta de Dios, quiere decir entonces que para él su alma ya no vale, ya no tiene valor para que procure el bienestar y la salvación de su alma. Bendito es el nombre del Señor. Muchas personas, hermanos míos, debido a las constantes equivocaciones que toman en la vida, se sienten frustrados, se sienten decepcionados, se sienten fracasados, acabados y devaluados por ellos mismos. Bendito es el nombre del Señor. Y por lo general, una decisión equivocada, una decisión incorrecta, nos va a llevar siempre a un fracaso. A un fracaso. ¿Cuántas personas, debido a una mala decisión, a una decisión equivocada, caen en un fracaso, y cuando están en el fracaso se sienten inservibles, se sienten inútiles, se sienten que no sirven para nada? Qué tremendo es esto. Ahora fíjense, hermanos, yo quiero decirle que el fracaso es parte de esta vida. ¿Quién de nosotros no ha fracasado por alguna vez en su vida? ¿Quién de nosotros? Los fracasos son inevitables, porque como seres humanos estamos expuestos a equivocarnos continuamente. Los fracasos son inevitables, pero una cosa es caer en un fracaso y quedarse de por vida bajo los efectos de ese fracaso, y otra cosa es levantarse y superarse y sobreponerse a ese fracaso cometido. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que, bien es cierto, no podemos evitar los fracasos. Pero una cosa es quedarnos amarrados, atados a ese complejo de fracaso, y otra cosa es sacudirnos del polvo de ese fracaso y levantarnos, analizar, meditar para no volver a caer en ese fracaso. Bendito es el nombre del Señor. Qué tremendo es, hermanos, cuando el ser humano queda atrapado en los lazos de su propio fracaso. Qué terrible es cuando la persona no logra superarse a un fracaso. Qué terrible es cuando el ser humano se queda atascado, se queda amarrado, se queda atado a esa experiencia de fracaso. Como consecuencia de ello, muchas personas que han fracasado quedan atados, quedan lastimados de por vida a ese fracaso, y muchas de ellas no logran salir, muchas de ellas no logran superar ese fracaso.
Y cuando la persona no logra superar un fracaso, cae víctima del alcoholismo, cae víctima de la drogadicción, cae víctima de la prostitución, cae víctima de la mendicidad. ¿Cuántas personas ahora mismo que cometieron un fracaso y no lograron levantarse de ese fracaso, ahora andan como alcohólicos, andan enfermos, andan en la drogadicción? ¿Cuántas mujeres que tuvieron un fracaso tremendo en su vida y no pueden o no han podido levantarse y superar ese fracaso? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres ahora andan en la prostitución? La mayoría de esas mujeres que andan en ese trabajo, hermanos, en esa actividad ilícita, la mayoría de ellas son mujeres fracasadas, son mujeres engañadas que no pudieron superar y levantarse de ese fracaso. Ahora, por otro lado, usted mira a los hombres que andan con un costal viejo, con los pelos tiesos, todos barbudos, descalzos, orinados, todos malolientes, con la ropa con harapos. En el centro hay muchos de ellos. Y muchas de esas personas cayeron en un fracaso, experimentaron algún fracaso en su vida y no pudieron levantarse de ese fracaso. Y miren, ahí andan. Y hay personas jóvenes, hay muchachos jóvenes en la mendicidad, pidiendo de comer, comiendo cosas podridas, viviendo en alcantarillas, viviendo bajo los puentes. ¿Por qué? Porque experimentaron un fracaso y no pudieron levantarse de ese fracaso, sino que fueron víctimas de su propio fracaso y quedaron atados a un estado de esclavitud donde el hombre se siente impotente para poder levantarse. Bien es cierto que podemos fracasar en algún momento dado, pero no debemos quedarnos en ese fracaso, sino levantarnos de esa situación. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Otras personas han optado por suicidarse. ¿Cuántas personas se han suicidado porque han fracasado? ¿Cuántas jovencitas que sus novios las engañaron, cayeron en un estado de depresión tremendo y no encuentran otra opción más que el suicidio? O viceversa, hombres suicidándose porque se sienten que ya el mundo se las acabó, que ya no hay razón de vivir, que ya no hay motivo para seguir viviendo, ya se sienten inservibles, inútiles y mejor optan por suicidarse. Bendito es el nombre del Señor. Pero en esta noche, hermanos, si alguno de los que están aquí viniera con un complejo de fracaso, si tú te sientes fracasado debido a alguna experiencia, alguna situación en particular, quiero decirte que los fracasos, hermanos, tenemos que entender que los fracasos sirven para dos cosas importantes. Es cierto, uno sufre en el momento cuando se equivoca y cae en un fracaso, sufre. Pero de ese fracaso, de esa situación de fracaso, podemos aprender algo nuevo. Es sufrido estar en una situación de fracaso, pero cada fracaso que venga a nuestras vidas debe de servir para que nosotros aprendamos a madurar y a crecer como personas. Ese es el lado bueno de los fracasos. Ok, si nos equivocamos y fracasamos, debemos de analizar por qué fracasamos y aprender de ese fracaso para no volver a cometer la misma equivocación. El lado bueno de los fracasos, hermanos, en la vida del ser humano es que en medio del fracaso el ser humano aprende a sentar cabeza. En medio de los fracasos, la mujer, el joven, la señorita, el hombre, la mujer, aprende a sentar cabeza y a centrarse como persona responsable de sus actos. Si tú te sientes fracasado, si tú cometiste algún fracaso, yo quiero que entiendas que ese fracaso te puede ser de beneficio para que tú asientes cabeza y a partir de ahí en adelante aprendas a ser más responsable de tus actos, de tus decisiones. Amén.
Porque una decisión equivocada, la mayoría de las veces nos va a llevar a un fracaso. El hijo pródigo fracasó terriblemente. El hijo pródigo se le hizo fácil decirle a su padre: Padre, ya tengo la edad suficiente para poder valerme por mí mismo. Ya tengo la edad suficiente, necesito que me des la herencia. Y en aquel tiempo, en los tiempos de aquella historia, en los tiempos bíblicos, los padres podían heredar a sus hijos aún sin haber muerto. Era esa costumbre muy común en aquellos tiempos, de tal manera que aquel hijo le dice a su padre: Padre, necesito que me des la parte que me corresponde de mi herencia. Necesito que me des. Yo quiero independizarme. Yo quiero conocer la vida. Yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero aprender algo nuevo. Ya estoy fastidiado de estar encerrado en esta hacienda, en este rancho. Yo quiero salir y pasear, conocer el mundo. Aquel padre, con todo el dolor de su corazón, se resignó y le dio la herencia a su hijo. Y la Biblia dice que este muchacho agarra sus bienes y se va a una ciudad, a una tierra muy apartada. Al principio todo le fue bien, mientras traía plata, mientras traía dinero, todo le fue bien. Pero llegó el momento cuando la mina se le acabó y ya no había de dónde sacar. Y fue donde experimentó un fracaso tremendo, porque se quedó descalzo. Estaba en una ciudad desconocida, donde no tenía familiar ninguno, donde no tenía ninguna amistad, y ya no tenía para comer, y lo peor todavía, que tenía hambre. ¿Qué fracaso más tremendo? Y en medio del fracaso él asentó cabeza y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Fíjese, el lado bueno de los fracasos. El lado positivo de los fracasos. En medio de su fracaso, en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su miseria, en medio de su desgracia, este muchacho ahí donde estaba con los puercos ahí, él reconoció, recapacitó y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Quizás se imaginaba las mesas servidas con los platillos más suculentos. Quizás se acordaba de los manjares, de los postres, de los vinos exquisitos que tomaban en la casa de su padre, sus 3 comidas al día, siempre ahí dispuestas, y es más, los siervos atendiéndoles a él. Pero ahora estaba dentro de un chiquero con unos cerdos ahí, alimentando a los cerdos. Aunque era terrible para él, porque andaba todo harapiento, todo sucio, todo apestoso a cerdo. Pero en medio de ese fracaso, él pudo aprender y recapacitar y valorar lo que tenía. Bendito es el nombre del Señor. El lado bueno de los fracasos. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó hasta esa condición? ¿Qué fue lo que lo llevó hasta ese lugar donde él cuidaba a los puercos? Si él tenía todo en su casa, vamos a decir que él era un príncipe. Su papá era una persona hacendada que tenía buena posición, que tenía la manera de vivir. Económicamente estaba estable esa familia. Era un junior, era un niño de casa, no le faltaba nada. No tenía necesidad de que él trabajara, puesto que sus padres tenían siervos trabajando para él. Y de repente de ese palacio donde vivía, donde estaba acostumbrado a tener todo lo que él quería, donde estaba acostumbrado que su papi le daba todo lo que necesitaba, de repente de ese palacio lo encontramos en un chiquero de animales, dándole de comer a los puercos. Dándole de comer a los puercos. Pero ¿qué fue lo que lo llevó hasta allá? ¿Qué fue lo que lo orilló hasta experimentar esa experiencia de desgracia? Número 1, su mala decisión. Una mala decisión. Quiero que lea conmigo del verso 11.
al verso 16. Este varón tomó una decisión equivocada. Y dice en el verso 11 en adelante, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ok, el pedir sus bienes no fue una decisión equivocada. Él tenía derecho de reclamar su herencia. En eso no falló, porque él era una persona ya grande, ya era un joven. Eso quizá era válido hasta cierto punto. Pero la decisión equivocada, la decisión incorrecta que tomó fue apartarse de su padre e irse a un lugar lejos donde nadie lo conocía. Quizá no tenía experiencia de trabajo, pero si se hubiera quedado con su padre, ahí hubiera sobrevivido. Quizá hubiera levantado un negocio, probablemente hubiera cultivado, hubiera sembrado, pero mientras estuviera al lado de su padre, iba a prosperar. Pero desde el momento que él tomó la decisión, bueno, ya tengo dinero, nada me hace falta, me voy a ir a donde nadie me conoce, voy a disfrutar de la vida. Desde ese momento él tomó una decisión equivocada. Y esa decisión equivocada le llevó a que él tuviera que llorar amargamente. Esa decisión equivocada le costó muy caro. Esa decisión incorrecta que él tomó, esa decisión que él tomó a la ligera, le salió muy cara, porque tuvo que experimentar humillación, tuvo que experimentar la mendicidad, tuvo que experimentar el hambre, tuvo que experimentar la desgracia, la miseria, por una sola decisión incorrecta. Cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, hermanos, antes de dar un paso hacia adelante es necesario meditar bien las cosas. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas por tomar una decisión así a la ligera? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por no analizar la respuesta o la decisión que vamos a tomar? Antes de que tú te decidas a hacer algo, vale la pena orar, platicar con Dios, consultar con Dios. Y si Dios te da la paz de su Espíritu Santo en tu corazón como testimonio de que ese paso que vas a dar es seguro dentro de su voluntad, hazla, toma esa decisión. Pero si el Espíritu Santo no te da luz verde para que tú tomes esa decisión, no hagas que esa decisión se convierta en una realidad. Muchas veces queremos hacer algo y no estamos seguros de hacer que aquello que estamos haciendo es correcto. Tiempo atrás yo expliqué esto y te lo voy a explicar una vez más. Si tú estás a punto de tomar una decisión, pero si no sientes paz en tu corazón, no te involucres, no te comprometas, porque si tú aún a sabiendas de que sientes temor, aún sintiendo temor, aún sintiendo inseguridad, aún no estando seguro de lo que tú vas a hacer, lo haces, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas. Cuando tomamos algún asunto a la ligera y no sentimos la paz de Dios en nuestro corazón, es mejor quedarse parado, es mejor cancelar cualquier compromiso, es mejor desbaratar todo aquello en lo cual estamos comprometidos y no involucrarnos, porque si nos involucramos
vamos a pagar muy caro esa decisión que hemos tomado a la ligera. A este joven se le hizo fácil tomar decisión. Me voy, estoy joven, tengo mucho dinero, no me va a faltar nada. Pero no se puso a pensar que iba a estar en un lugar donde no tenía ni ariente ni pariente, y que tarde que temprano se le iba a acabar el dinero. Y peor todavía, que no sabía trabajar. Peor todavía, que era un joven irresponsable, puesto que todo se lo daba papi. Tenía el síndrome de papitis en su casa. Sí, hermanos. Donde que llegó a un lugar, se le acabó todo. No sabía trabajar, no tenía oficio ni beneficio. Y el único oficio que encontró fue de estar alimentando a los puercos, con toda la basura, el desperdicio que sale de la cocina, todo aquello que comen los animales, toda la carroña que comen los cerdos. Fue el único oficio que encontró. ¡Qué desgracia, qué fracaso más grande! Por su mala cabeza, teniendo todo en la casa de su padre, teniendo todas las comodidades en su casa, levantándose a la hora que él quería levantarse, comiendo a la hora que él quería comer, teniendo todas las cosas en charola de plata, por una mala decisión fue a parar en un lugar de desgracia, pestilencia y aburrición, hermanos. Imagínense estar ahí dentro de aquel chiquero alimentando a los puercos y no teniendo ni para saciarse el hambre, sino que él deseaba agarrar lo que los puercos que estaban comiendo y comérselos. Era tan grande la miseria, era tan grande la necesidad que estaba experimentando este hombre por su mala cabeza. ¿Cuántas personas están sufriendo ahora mismo por una mala decisión? ¿Cuántas personas están amargadas por una mala decisión? ¿Cuántas personas, sus hogares, sus matrimonios, sus familias se han destruido por una mala decisión? ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos por una mala decisión? ¿Cuántos maridos han perdido a sus esposas? ¿Cuántas esposas han perdido a sus maridos por una mala decisión? ¿Cuántos jóvenes han perdido lo mejor que tenían por una mala decisión? Por una mala decisión, hermanos. Una mala decisión nos va a llevar, lo más seguro, a un fracaso. Este joven tomó una mala decisión y no le fue bien. No le fue bien. Se metió en problemas serios. Él no tenía necesidad de estar en ese chiquero, hermanos. Él no tenía ninguna necesidad de andar por allá mendigando, pidiendo que le dieran un taco. Él no tenía necesidad de andar en una tierra extraña, extranjera, dando lástima, teniendo su casa, teniendo a su padre, teniendo a su familia. ¿Qué necesidad tenía él de andar por allá dando lástima? Si lo tenía todo en su casa. Pero por una mala decisión fue a caer en un fracaso tremendo. Pero el lado bueno de los fracasos, hermanos, es que en el medio del fracaso el ser humano es quebrantado y aprende a valorar lo que tenía. En el versículo 17, lea conmigo el versículo 17. Dice así: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjese, qué tremendo, hermanos. A veces es necesario que nosotros o el ser humano experimente esa situación para que aprenda a valorar lo que tiene. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes cuando están con papá, cuando están con mamá, son rebeldes, son irresponsables, son gritones, son no le hacen caso, los humillan, se avergüenzan de sus padres? Y cuando están en su casa, cuando tienen a papá y a mamá, no los valoran para nada. Pero se llega a morir papá, se llega a morir mamá, y entonces sí, pegan el grito en el cielo y empiezan a darse golpes de pecho y empiezan a llorar, a abrazar ahí el ataúd donde está aquel padre o aquella madre. Fíjese, en un momento de dolor es cuando se aprende a valorar lo que se tiene.
¿O cuántas veces estamos en nuestros hogares? Se lo digo porque a mí me ha pasado. Yo estaba con mis hermanas y nos peleábamos cada rato. Una vez con una de ellas, la que me sigue a mí, tardamos un mes dentro de la casa sin hablarnos. Un mes enterito. Si ella estaba comiendo y yo me sentaba a comer, se levantaba y se iba para otra parte y viceversa. Un mes sin hablarnos. Nos insultábamos, nos maldecíamos. A veces me escupía en la cara y yo también le contestaba, no me dejaba. No había temor en mi corazón de Dios. Una vez agarró un puño de sal y me dijo, eres maldito y serás maldito todos los días de tu vida. Gracias a Cristo que llegó a mi corazón y se rompió esa maldición. Si no anduviera todo salado por ahí, por el mundo caminando. Todo bajo maldición. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Pero ahora que estoy lejos de ellos, ahora estando aquí, entonces sí me doy cuenta del valor que tiene la familia. Me doy cuenta de la importancia de tener hermanos, de tener hermanas. Pero cuando uno está con su familia, cuando uno está con sus padres, uno no los valora, sino cuando está lejos y cuando sufre y cuando vienen problemas y hay momentos dolorosos donde uno se siente solo, donde no encuentras a nadie que te comprenda, que te entienda, que te extienda la mano. Entonces te acuerdas de tu familia. Entonces te acuerdas de tu padre. Entonces te acuerdas de tu madre. Entonces te acuerdas de tus hermanos. Amén. Este varón, este joven estaba en una situación tremenda donde nadie le extendía la mano. Iba a tocar puertas y le cerraban las puertas. Iba a pedir para que le dieran de comer y no le daban. Y fue ahí donde él dijo, fíjese, primero salió de su casa. Y quizás los primeros meses se olvidó de su padre. Ni por la mente pasaba su padre cuando andaba derrochando todo su dinero, toda la plata con mujeres, con amigos, con vicios. Ni se acordaba que tenía padre. Pero cuando se le acabó todo, entonces sí, de lo primero que se acordó fue de la casa de su padre. Cuando tenía todo, no se acordaba de su padre. Cuando tenía todo en sus manos, no le importaba a su familia, pero cuando se le acabó aquella herencia, entonces sí, lo primero que pasó por su pensamiento fue la casa de su padre. Y dijo, en la casa de mi padre, tanta abundancia de pan que hay. Tantas cosas que yo podía comer. Ahí sí se acordaba de las chuletas. Ahí empezó a acordarse del menudo, del pozole, de los burros. Ahí empezó a acordarse de todo ello, de todo, y dijo, yo aquí estoy muriéndome de hambre, y en la casa de mi padre los jornaleros tienen mayor privilegio que yo. ¿Qué necesidad tenía de andar allá en ese lugar apestoso? Amén. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de meternos en problemas si en la casa de nuestro padre tenemos abundancia de pan? ¿Qué necesidad tiene un cristiano de andar dando lástima si es la escoria del mundo y títere del diablo allá afuera, teniendo un Padre poderoso que en su casa hay abundancia de pan? ¿Qué necesidad tiene un creyente de andar dando lástima, de ser la burla, la comidilla de los hijos del diablo, teniendo una casa donde su padre siempre le da el alimento diario que su alma necesita, el alimento diario que su cuerpo necesita para que pueda vivir tranquilamente? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de andar dando lástimas allá en el mundo, hermanos, cuando en la casa del Padre tenemos abundancia de pan? ¿Qué necesidad? Bendito es el nombre del Señor. Espero que estés entendiendo esto. No hay ninguna necesidad para que nosotros andemos dando lástima. No, hermanos. No hay necesidad que nosotros andemos seamos la burla de los hombres aquellos, de las mujeres impías, impíos. Cuando aquí adentro en la casa de papá tenemos todos y Él todo nos da a manos llenas. Todo Él nos da a manos llenas. Mas sin embargo, si te sientes fracasado,
todavía hay oportunidad. Amén. Estar en una situación de fracaso, hermanos, y no hacer nada por levantarse es terrible. Haber fracasado y no querer levantarse, hermanos, no sentir el anhelo de levantarse es algo terrible. Porque a la larga ese fracaso te va a matar. ¿Sabes qué pasa cuando el hombre está en el fracaso y si no tiene cuidado de levantarse y superar ese fracaso, esa persona se va a empezar a devaluar a sí mismo? El hijo pródigo llegó un momento cuando él se sintió que no valía nada. El hijo pródigo, en medio de esa condición, llegó un momento cuando se sentía tan inútil. Él mismo se empezó a autodevaluar. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Fíjese. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Debido a la condición de fracaso, debido a la situación en la que se encontraba, él mismo empezó a devaluarse. Él mismo empezó a sentirse inferior. Él mismo se sentía indigno de ser llamado su hijo. Cuando él recapacitó y reaccionó y dijo: oh, yo le he regado completamente, me he equivocado, la he regado en gran manera, voy a ir a mi padre, pero le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado su hijo. ¿Y usted cree que su padre le iba a aceptar esa decisión? ¿Cuántas veces nosotros el diablo nos ha engañado y nos hace sentir que somos inútiles? ¿Cuántas veces hemos fracasado y en medio del fracaso el diablo viene a meternos pensamientos de inferioridad y le hacemos caso y decimos: no, es que yo ya no soy digno, no, es que el Señor ya no me va a dar otra oportunidad, no, es que ya se perdió todo, ya le he fallado mucho a Dios, no me va a perdonar. Tú mismo te estás devaluando. Dios no te ha devaluado, tú mismo te estás devaluando por causa de tu pecado, por causa de tu maldad. Pero no dejes que el diablo te engañe. Aquel joven en medio de su fracaso se sentía miserable, se sentía desgraciado, se sentía indigno de volver a caminar del lado de su padre, se sentía indigno de volver a estar sentado en la mesa de su padre. Pero aquel hombre dijo: voy a ir a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando él tomó la decisión, dice que se levantó, se fue a la casa. Y cuando llegó, a lo lejos su padre lo miró. Y cuando estuvo delante de su padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y su padre en ese momento le corta las palabras, se va sobre él, lo abraza, lo besa y empieza a llorar porque su hijo una vez más había regresado a su casa. Fíjese qué hizo su papá. No le dio tiempo que dijera: ya no soy digno de ser llamado su hijo. No le dio tiempo. Porque aunque aquel joven se había devaluado a sí mismo, para su padre seguía siendo su mismo hijo. Aún en la condición en la que se encontraba, aún en la condición en la que venía todo sucio, todo apestoso, todo greñudo, todo barbudo, aún con todo y ello, para aquel padre, ese joven seguía siendo su hijo amado. Para su padre no había perdido valor. Él se sentía inferior, él se había autodevaluado, pero para su padre permanecía ese valor con él. Así como amaba al otro hijo, seguía amando a este en la condición en la que venía. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Esto, hermanos, representa el amor paternal de Dios.
Esta ilustración, esta parábola representa el amor tierno que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos fracasado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos fallado? Y en medio del fracaso, en medio de la equivocación, en medio del problema, muchas veces tendemos a devaluarnos, pero para Dios nosotros seguimos siendo sus hijos, aún en medio de la condición. No importa las veces que tú hayas fracasado, no importa las veces que tú te hayas equivocado delante de Dios, tú sigues teniendo el mismo valor, porque tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Ahora fíjense, este joven se enfrentó a dos problemas. Número uno, ya no creían en él. ¿Y sabe quién era el primero que no creía en él? Era su hermano. Cuando aquel padre abrazó a su hijo, inmediatamente le dijo: cámbienle de ropa, pónganle el anillo, maten los becerros más gordos, vamos a hacer fiesta, porque mi hijo ha regresado. Estaba perdido, pero ahora ha regresado a casa. Y cuando su hermano mayor se da cuenta, hipócrita, hasta crees que va a cambiar. Ingrato, mentiroso. Quiere engañarnos que ya viene arrepentido. Yo quiero decirte algo, hermanos, aunque si tú has cometido un fracaso, aunque nadie crea en ti de los que están a tu alrededor, Dios sigue creyendo en ti, porque Él te conoce y Él es tu Padre. Aunque todos los demás ya no crean en ti, Dios todavía sigue creyendo en ti, porque tú eres su hijo. Aun si fracasáramos muchas veces, con todo y ello, Él todavía sigue creyendo en nosotros, porque Él es nuestro Padre. Su hermano le criticaba y le decía: no es cierto, no puede ser verdad, no merece que Él esté aquí. Su padre creyó en Él. El segundo problema que se enfrentó este joven fue que su hermano no le quería dar otra oportunidad. Su hermano no le quería dar otra oportunidad. Se enojó porque dijo: padre, ¿cómo es posible que tantas veces yo he estado contigo y ni un cabrito me has dado para matar, para que yo disfrute con mis amigos? Y su padre le contestó: pues no has matado porque no has querido. Todo lo que es mío es tuyo. Pero no estaba tan preocupado por el bien de él, sino porque no quería darle otra oportunidad a su hermano. Mas sin embargo, aquel padre, a pesar de que su hijo le había fallado, a pesar de que su hijo se había burlado, le había ofendido, le había malgastado toda la herencia, todo el dinero que por muchos años él había acumulado trabajando, con todo y ello, aquel padre le dio otra oportunidad, porque aquel varón era su hijo. De la misma manera Dios actúa con nosotros. Aunque todos te cierren las puertas, aunque nadie te quiera abrir las puertas, aunque nadie te quiera dar otra oportunidad, yo quiero que entiendas que Dios siempre tiene otra oportunidad para tu vida. Dios es un Dios de oportunidades, y cada vez que le fallamos y venimos con un corazón contrito y humillado, Él tiene otra oportunidad para nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo en el versículo 21 en adelante, hermanos. Solamente de esta historia vamos a agarrar la predicación. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Santo Dios, el tiempo pasa tan rápido, son 40 minutos. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a leer y ya estamos a punto de terminar. Del 21. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, venía todo descalzo. Fíjense, descalzo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos
fiesta. Oiga, hermanos, qué amor tan profundo. Quizá nosotros como padres, lo primero que le hubiéramos hecho a un hijo que se va de esa manera, lo primero, lo más seguro es gritarle: irresponsable, flojo. ¿Cómo te atreves a venir otra vez a pedirme si te llevaste todo lo que te di y no lo supiste cuidar? Fíjese, pero este padre no. Este padre no humilló a su hijo, aunque era merecedor de un castigo, aunque era merecedor de una disciplina, aunque era merecedor de ser golpeado, quizá de ser encarcelado, pero aquel padre ni le hizo caso cuando le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo ignoró y le dijo: vengan, vistan a mi hijo. Vamos a seguir leyendo. Por 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Y él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así es el amor de Dios, hermanos. Probablemente podamos extraviarnos del camino. Probablemente podamos derrochar y no valorar lo que Él nos ha dado. Pero si en medio del fracaso recapacitamos y regresamos a volver a la casa del Padre, Él estará dispuesto a hacer fiesta una vez más por nuestro regreso. Él estará dispuesto a darnos otra oportunidad y a creer otra vez en nosotros, a pesar de que le hayamos defraudado.